Saludos. Lo siguiente es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing en marzo de 2023. El mensaje se llama ¿Lo has gustado? Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, ha sido una verdadera bendición estar con ustedes aquí esta mañana, nuevamente con todos. Vamos por favor al Señor en oración. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana y te agradecemos, Dios, por tu bondad, tu misericordia. Gracias por el ánimo, Señor, que encontramos en ti, en los himnos y cantos de esta mañana. Gracias por todo lo que has hecho y sigues haciendo por nosotros, por las promesas y la esperanza que nos has dado, Señor. Gracias otra vez. Pedimos nuevamente que nos llenes con tu Espíritu Santo, que nos concedas de tu sabiduría conforme abrimos tus palabras y que nos des la gracia para vivir estas vidas, Señor. Pedimos tu bendición sobre aquellos que te están buscando o aquellos que apenas están entrando a tu reino a través del bautismo también. Pedimos que tu bendición sea sobre sus vidas. Nuevamente, gracias, Señor. Ayúdanos a serte fieles y a darte a ti la gloria en todo lo que hagamos y en todo lo que digamos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, por favor vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Pedro. Primera de Pedro. Primera carta o epístola del apóstol Pedro. Quiero comenzar desde el capítulo 1. Capítulo 1. Y quiero empezar a leer a partir del versículo 16, por favor. Primera de Pedro 1:16 dice así, en adelante. Dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Quiero seguir leyendo, pero antes de seguir leyendo quiero comentar un poquito sobre esto. Dice Dios, nuestro Padre, el Señor, sean santos, porque yo soy santo. ¿Verdad? Hoy en día existe la idea en muchas congregaciones de que es imposible agradar a Dios, de que jamás podemos vivir como Dios quiere que vivamos. Sin embargo, Dios dice, y está escrito, sean santos porque yo soy santo. Sin embargo, también muchas veces pensamos que la santidad consiste en ser esta persona perfecta que cumple la ley en su extensión completa al pie de la letra de manera indefectible e inerrante, ¿verdad? Y hay muchas ideas o conceptos de lo que es la santidad. Y lo que sucede es cuando mezclamos nuestras propias ideas de lo que es, más adelante lo vamos a ver, pero la santidad no es otra cosa más que, como dice aquel himno, oh quisiera ser como tú, ¿verdad? O en español dice, Salvador mío, como tú eres, yo también quiero ser, ¿verdad? No es otra cosa más que parecernos a Dios, a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Muchas personas tienen la idea de que la santidad es una clase de perfección que esperan de sí mismos y de los demás en especial, ¿verdad? Y tienen esta expectativa y esperanza y sin embargo una y otra vez, ¿verdad? Quizás se hacen parte de este grupo y ahí no lo encuentran, de ahí se van a algún otro y de ahí a otro, ¿verdad? Y nunca nadie llega a las expectativas de lo que ellos piensan que es la verdadera santidad, y entonces van de un lugar a otro, corren de un lugar a otro buscando esa santidad, y el problema es nunca la encuentran. Y luego pronto, ¿verdad?, cuando ya es demasiado tarde, se dan cuenta finalmente de que ellos mismos tampoco cumplen las expectativas, tampoco viven esa perfección, ¿verdad? Y bueno, para ese momento quizás ya perdieron de vista todo lo que significa. Y no hay mucho verdadero sobre lo cual edificar
Y esa forma de santidad, ¿verdad? La verdadera santidad es parecerse a Jesucristo. La santidad no es una serie o un conjunto de reglas morales, ¿verdad? Tratando de encajar a Dios dentro de una caja, ¿verdad? Simplemente es parecernos al Señor. Es lo que buscamos. Entonces, cuando Él aquí dice, sean santos porque yo soy santos, ¿verdad? Quizás las personas piensan, bueno, consiste en no pecar nada más, o en guardar este código de ética moral, o estas reglas, ¿verdad? Sin embargo, la santidad va mucho más allá, va más profundo al corazón, ¿verdad? Y bueno, vamos a seguir leyendo. El verso 17 dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice, si invocan y le llaman Padre en esta tierra a aquel que juzga de manera imparcial según la obra de cada uno, ¿verdad? Aquí, ¿qué está hablando el apóstol Pedro, verdad? Nos dirigimos a Dios primero como Padre. Ya no tanto como el Dios omnipotente, todopoderoso y santo que está lejos en el cielo, que nos va a juzgar, lo cual sí es, pero ustedes lo invocan como Padre. Ahí eso nos pone en una perspectiva diferente, de una relación diferente, de amor paternal. Ustedes le llaman Padre a aquel que juzga de manera imparcial, sin acepción de personas, la obra de cada uno, ¿verdad? Y sí, aquí está. Sí vamos a ser juzgados por nuestras obras, ¿verdad? Las palabras de Cristo son muy claras, que cada uno va a ser juzgado de acuerdo con sus obras, ¿verdad? Y sin embargo, esas obras es que vas a recibir misericordia de acuerdo con qué tanta misericordia tú recibiste, ¿verdad? Esas son las obras por las que vamos a ser juzgadas. Muchas personas están esperando que quizás todos seamos de esta manera, de acuerdo con estas leyes, de acuerdo con estas reglas, de acuerdo con esta perfección en nuestra mente, y sin embargo han olvidado que la obra principal por la cual vamos a ser juzgados no es de acuerdo con estas normas o estándares, ¿verdad? Sino vamos a ser juzgados como nosotros juzgamos, de acuerdo con nuestras obras. Es decir, si ponemos una expectativa demasiado alta, que nadie la puede cumplir y que esperamos que sean de cierta forma, y si no tenemos misericordia, ¿verdad? Entonces estamos pidiéndole a Dios que nos juzgue de una manera con un estándar muy alto, que ni siquiera nosotros mismos vamos a poder jamás alcanzar, ¿verdad? Así vamos a ser juzgados por Dios, de acuerdo con nuestras obras, ¿verdad? No tanto las obras de piedad personal, sino de cómo seamos misericordiosos con los demás. Verso siguiente, sabiendo, bueno, antes de eso dice, conducíos en temor todo el tiempo de su peregrinación, ¿verdad? Y el temor del que aquí habla, creo que no es un temor de que hoy tengo miedo de fallar o de fracasar, o tengo miedo de que Dios se enoje y me va a castigar, ¿verdad? Me va a latiguear, no. El temor aquí habla de un temor a que no vayamos a excedernos en nuestros juicios de tal manera que perdamos la misericordia. El temor a poner estándares tan elevados que esperemos de los demás, que terminemos siendo de maldición, porque vamos a ser juzgados. El tiempo que pasamos de peregrinación aquí en la tierra, o nos parecemos a Cristo, ¿verdad? O quizás nos parecemos a una manera de justicia o de piedad santa que según nosotros hemos construido o imaginado. Pero eso es lo que debemos temer, esa falsa ilusión de santidad, ¿verdad? Y debemos recordar que ser santo consiste en ser como Él. Verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Somos redimidos, somos rescatados, somos salvados y reconciliados y traídos de vuelta con Dios,
no por algo que podamos hacer, no por lo que hayamos hecho, no por algo que podamos comprar o adquirir o merecer o ganar, ¿verdad? No por lo que podamos conceptualizar o conjeturar en nuestras mentes de cómo es la santidad, sino que somos redimidos por la sangre de Cristo. Esa palabra rescatados o redimidos por la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Esto qué quiere decir? Que estábamos perdidos, que estábamos en un lugar y en una situación sin esperanza para nosotros, donde Satanás nos tenía cautivos y cautivados bajo su poder y autoridad. Y no es que Dios estaba tan molesto con nosotros que no nos podía perdonar hasta que se derramara sangre en nuestro lugar, sino que es que Satanás nos tenía tan agarrados porque nos habíamos rendido y vendido a él, pero Jesucristo vino y vivió la vida de un hombre en la carne, no necesariamente con un poder super espiritual o como nos lo imaginamos siendo terriblemente santo. No, él vivió como un hombre, sí, era santo, pero simplemente vivió agradando a su Padre y derramó esa sangre preciosa, ofreciéndola, por medio de la cual nos liberó, nos rescató, nos redimió, nos salvó, nos libertó de ese agarre, ese encanto, esas cadenas que Satanás tenía sobre nosotros, ¿verdad? Entonces, las jovencitas que hoy se van a bautizar están escogiendo una nueva vida. Están escogiendo que quieren parecerse a Jesucristo. Están entregando, cediendo, sometiendo y rindiendo sus vidas en el altar, ¿verdad? De vivir para sí mismas y ahora para que la vida de Cristo se pueda manifestar. Están escogiendo ser santas como Él es santo, es decir, parecerse a Él. Verso siguiente. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Eso es lo que hizo Jesús, ¿verdad? A lo largo de la historia, y lo hemos dicho antes, Dios dio las promesas de que Jesús, el Mesías, el Salvador, iba a venir. Él vino y Él cumplió las profecías, Él cumplió la ley y cumplió no necesariamente lo que los hombres esperaban de Él, pero sí cumplió lo que Dios el Padre esperaba de Él, y con su sangre nos hizo libres. Y apareció por amor a nosotros y en beneficio de nosotros, ¿verdad? Él murió por ti y por mí, para que pudiéramos ser libertados. Y ahora somos responsables de eso. Verso 21, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuevamente, aquí enfatiza que nuestra fe y nuestras esperanzas estén puestas en Dios, no en nuestros conceptos y conjeturas y suposiciones de lo que debería ser la santidad y la vida cristiana, sino en Él. Luego dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Aquí es donde se pone un poquito, pues, interesante, ¿verdad? Hay personas que dicen que lo único que tienes que hacer para ser salvo es creer que Jesús murió por nosotros, ¿verdad? Y todo está bien. Sin embargo, aquí habla de que nuestra alma se purifica o se limpia cuando obedecemos a la verdad. Purificando sus almas, habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad, ¿verdad? Habla también la Biblia en Efesios del lavamiento del agua por la palabra. Es decir, Dios nos ha dado su palabra y en su palabra nos muestra las maneras en las cuales podemos purificar nuestras almas por medio de mostrarnos dónde están las manchas, cuáles son las áreas o las zonas, las áreas de nuestra vida que no están de acuerdo con Él, ¿verdad? Y que no se parecen a Jesucristo,
y Él escogió que a través de su palabra seamos purificados, ¿verdad? Cuando obedecemos, es decir, cuando de corazón rendimos nuestra voluntad a Él en eso en lo que no estábamos antes de acuerdo, ¿verdad? A veces cuando alguien nos hace mal, ¿verdad? Nos enojamos y luego recordamos que Jesús dijo que perdonemos y seremos perdonados y soltamos eso, ¿verdad? En vez de abrazarlo, en vez de albergar ese rencor, lo soltamos, ¿verdad? Y dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando con fe y con obediencia nos adherimos a eso y eso regula nuestras vidas, de esa manera somos purificados, eso nos limpia, ¿verdad? Sí, fue la sangre de Cristo, es la sangre de Cristo la que abrió la puerta para que podamos ser lavados. Es ella la que nos redimió y nos lavó y nos salvó, pero la sangre solo se aplica por medio de la palabra de Dios cuando nos muestra, ¿verdad?, cómo permanecer en Él, cómo vivir dentro de Él, purificar nuestras almas para parecernos cada día más a Él. Esa es la meta final, ¿verdad?, y principal. Cuando lo veamos cara a cara, dice la Biblia, lo veremos tal como Él es. Uno de los muchachos habló de esto esta mañana, ¿verdad? Y esa es la meta, que cuando nos paremos delante de Él, Él mire a nuestra cara y reconozca que le pertenecemos, ¿verdad? Reconozca que somos suyos, que nos hemos estado esforzando por ser lo que Él quiere que seamos y que le pertenecemos, porque somos un reflejo de su luz, ¿verdad? No necesariamente porque logramos el mantener una vida sin ningún pecado, sin ningún error en absoluto, sino porque llegamos a parecernos a Él en su gracia, de tal manera que se ve que realmente somos sus hijos, que realmente Él es nuestro Padre, que realmente le pertenecemos a Él, ¿verdad? Y es tan triste pensar que tantas personas piensan, ¿verdad? Bueno, ya soy salvo, ya estoy bien, qué bueno, ya fui perdonado, qué bonito, pero no hay un deseo de parecerse a Cristo, ¿verdad? Simplemente, bueno, algunos incluso enseñan que, bueno, pues, Él, como Él hace todo, pues, incluso si yo intento parecerme a Él, pues eso a Él le molesta, ¿verdad? Al Señor. Él se va a frustrar, ¿verdad? A través de eso. No, Él nos dio la gracia, Él nos derramó su sangre, Él nos hizo libres precisamente para que podamos parecernos a Él. Y en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor, pero Él dirá, nunca los conocí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca buscaron parecerse a Él, nunca buscaron purificar sus almas a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuando hablo de la palabra de Dios, no solo me refiero a la Biblia como libro, sí, en gran medida, pero la verdadera palabra, el verbo, es Jesucristo. Él es la palabra, todo se trata de Él y de quién es Él. La gloria es para Él y a Él debemos parecernos. Bueno, dice, habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, ¿verdad? Cuando somos bautizados, cuando llegamos a ser parte de Dios, cuando nacemos de nuevo y somos bautizados, también en ese momento estamos llegando a ser parte del reino de Dios y nos estamos haciendo miembros de la iglesia, ¿verdad? Y entonces no me refiero solamente a que, bueno, ya me bautizo y entonces ya soy parte de este grupo, ¿verdad? O soy parte de esta iglesia local, o ya, bueno, soy parte de este compañerismo al que asisto los domingos. No. Sí, es eso, ¿verdad? En parte, pero no es eso lo que define realmente la decisión que estamos tomando, el solamente congregarnos o el solamente ser parte de tal o cual grupo. No, el llegar a ser parte es llegar a ser alguien que ama a los hermanos,
porque son la familia de Dios. Y estamos llegando a ser parte de la familia de Dios, ¿verdad? Y nuevamente estos pensamientos, ¿verdad? Hay personas que quieren tener una iglesia muy pura y están tratando de cada detalle ponerlo en orden, y si hay algo equivocado, expulsarlo, y su enfoque está en sus estándares y en ellos mismos, en vez de estar en amar a sus hermanos, ¿verdad? Generalmente cuando un hermano está luchando o cuando es débil, necesita a alguien que lo ayude, no alguien que se ponga en contra de él, ¿verdad? No alguien que lo patee o lo regañe, ¿verdad? Hay ocasiones cuando alguien está luchando, ¿verdad? Y empiezas a tratar de... O hay ocasiones que cuando alguien está, tú estás luchando y quizás te abres con total transparencia y compartes lo que estás experimentando o atravesando, ¿verdad? Y otro hermano saca su libreta, ¿verdad? Y empieza a escribir. Y está pensando, bueno, tal vez esto lo puedo usar, lo voy a guardar. Esto son armas que puedo utilizar más adelante. Eso no es amar al hermano. Eso es tan egoísta, tan mundano y tan equivocado como puede ser. Y eso no es parecerse a Cristo, ¿verdad? Alguien que ama realmente es alguien que va a estar allí, ¿verdad? A tu lado, sin importar qué, que va a estar apoyando. En vez de esperar sacar su cuchillo, ¿verdad? Esperar a que diga o haga algo equivocado para que yo pueda afilar mi cuchillo y cortar cabezas. Más bien, ser un hermano, ser un amigo, ¿verdad? Eso no es ser santo, eso no es ser como Jesús, más bien eso es ser como Satanás, ¿verdad? Tratar de llevarnos de nueva cuenta a la esclavitud. Esa no es la meta. Aquí habla del amor fraternal, no fingido, entrañable, de corazón puro, estar consciente de las necesidades de nuestros hermanos, de las necesidades de nuestras hermanas, de la familia de Dios, ¿verdad? Y bueno, hay quien piensa, bueno, es que deberíamos mejor todos tener una bolsa común, vivir en comunidad, en comunión, y que el dinero le pertenezca y sea administrado por la iglesia. No necesariamente es eso lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Que vivamos así. No, tú puedes tener tu dinero y si un hermano tiene necesidad, puedes compartirle, ¿verdad? Sin que necesariamente la iglesia te diga que lo hagas, ¿verdad? Y se vuelva algo legalista y religioso y forzado, ¿verdad? Hemos hablado con personas antes acerca de este tema de la bolsa común, ¿verdad? Lo triste es que el que controla la bolsa, ¿verdad? Toma el lugar de Dios y todos los demás son subalternos que tienen que obedecerle. Y eso no es lo que Dios quería, ¿verdad? Cuando habla en Hechos de tener todas las cosas en común, quiere decir, sí, tengo mis cosas, pero si veo a mi hermano en necesidad, voy a ir y ayudarle. ¿Por qué? Porque lo amo. No porque es una de las reglas que aquí a ver si sí la estoy cumpliendo en mi lista de reglas. No, porque lo amo. Dice, habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Nuevamente dijo el Señor, en esto conocerán que son mis discípulos si tuvieren amor los unos por los otros, ¿verdad? A veces hay personas que malentienden el amor y dicen, bueno, el amor es estar disciplinando y checando que todos estén arreglándose a esta marca de santidad, ¿verdad? No. Dice más adelante, siendo renacidos, verso siguiente, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí está otra vez.
Nuestra vida, nuestro renacimiento, el nacer de nuevo es por medio de la palabra. No necesariamente porque nada más creímos una promesa y la reclamamos, ¿verdad? Los jóvenes hablaron sobre las promesas. No solo porque, creemos la promesa y me aferro a ella y ya por eso, ¿verdad? No, permitimos que la palabra transforme nuestras vidas, siendo nacidos de nuevo, siendo renacidos por el lavamiento y la regeneración de la palabra, ¿verdad? Verso siguiente, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, ¿verdad? No son mis pensamientos, ¿verdad? No es mi opinión, mis ideas de cómo deben ser las cosas o cómo es la santidad. Es la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios permanece para siempre. La verdad de Dios permanece para siempre. La santidad que es de acuerdo con Él, con parecerse a Cristo, es lo que va a permanecer para siempre, de acuerdo con cómo Él ve las cosas, y necesitamos alinearnos con Él y ponernos en sintonía con Él. En la parte frontal de mi Biblia, hace muchos años, escribí algo, ¿verdad? Puse, puedo cambiar este libro en lo que yo quiera, o puedo dejar que este libro me cambie en lo que Dios quiere, ¿verdad? Sí, muchos cambiamos o cambian o han cambiado la Biblia para que encaje sus teologías y sus doctorados, y muchas veces para que encaje en su propia concupiscencia. ¿Puedo hacer eso? ¿O puedo permitir que la Biblia me cambie a mí, me transforme en lo que Dios quiere que yo sea, me alinee y me ponga en armonía y en sintonía con Dios, ¿verdad? Y aquí habla de la hierba que se seca y la flor que se cae, ¿verdad? Sí, tal vez puedo leer la Biblia, medio practicarla y medio parecer que ahí está creciendo un pasto verde, pero eventualmente no va a permanecer. Va a salir el sol y se va a quemar. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio nos fue anunciado, ¿verdad? No fue nada más, obedece esto y obedece aquello y asegúrate que todos obedezcan, ¿verdad? Cuando estamos mirando eso y viendo a todos, no estamos siendo lo que Dios espera de nosotros. Él quiere que nosotros seamos, ¿verdad? Y ahí es donde entra la misericordia y el amor y la paciencia y el amor fraternal y la gracia y el perdón, ¿verdad? Y ahí es donde entra parecerse a Cristo. Verso siguiente, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. La salvación es un regalo, pero es algo que se cultiva y se conserva. Y dice, como niños recién nacidos, una vez que se deshagan y desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, toda la calumnia, ¿verdad? Buscamos parecernos a Cristo. Y ahí está. Haciendo a un lado esas otras cosas, y haciendo a un lado incluso la malicia, ¿verdad? La malicia incluso religiosa, y la envidia religiosa, y la hipocresía religiosa, ¿verdad? Esas son cosas que se producen muchas veces dentro de la religión. Son las cosas, y lucen bien de pronto, lucen santas, lucen rectas a los ojos de algunas personas. Pero son cosas que necesitan desecharse. Todos tenemos nuestro propio tiempo de aprendizaje. A veces las personas se llenan de mucho celo cuando empiezan a caminar en Cristo y aprender estas cosas, ¿verdad?
y piensan que su deber es asegurarse de que todos lo estén haciendo, ¿verdad? Pero lo principal es que desechemos todo eso y nosotros mismos lo estemos practicando antes de ir a anotar a cualquier otra persona, ¿verdad? Dice, para que por ella crezcamos para salvación, y dice, si es que han gustado la benignidad del Señor, si es que han saboreado, si es que han probado la bondad del Señor. Y pienso que este es uno de los grandes problemas. Si de verdad hemos saboreado, gustado, probado, experimentado la gracia, la bondad, la benignidad del Señor, sabemos cómo es, sabemos lo que es, sabemos. Y ahora tenemos algo real y verdadero que podemos compartir, ofrecer, extender y pasar. Y por esta razón lo he dicho muchas veces antes, una de las razones principales por las cuales las personas no pueden perdonar es porque ellos mismos nunca han experimentado, ni saboreado, ni gustado el perdón. Una de las razones por las que tienen una lista de cotejo, de que a ver quién está cumpliendo y quién sí y quién no, y van llevando registro y hasta con fecha, ¿verdad? Es porque no conocen el perdón, porque ellos mismos no han sido perdonados, ¿verdad? Sí son religiosos, sí hablan de Jesús, pero no saben lo que es el perdón. Nunca han experimentado el estar en las cadenas de Satanás y ser hechos libres y ser perdonados de todo el mal que han hecho por Dios, ¿verdad? Y muchos jóvenes aquí y que se están bautizando y todo, muchos de ustedes no han estado todavía, o nunca, y ojalá nunca, o todavía, o no han estado nunca en esas grandes profundidades del pecado. Y sin embargo, estaban o están tan cautivados y encarcelados por Satanás como cualquier otro, ¿verdad? Y esta liberación y este perdón es y debe ser tan real como en cualquier otro hermano, ¿verdad? Y solamente cuando pruebas y saboreas y gustas y experimentas el perdón, puedes entonces compartirlo y darlo y ofrecerlo a alguien más, ¿verdad? Y la razón por la que muchas personas no saben amar es porque nunca han experimentado el amor, nunca han gustado el amor de Dios, del Señor, ellos mismos. Entonces no tienen nada que ofrecer más que un amor falso. Dice, si es que han gustado la benignidad del Señor, si la has gustado, entonces tú sabes cómo ser bondadoso y benigno también. Si has gustado la misericordia de Dios, vas a saber cómo ser misericordioso. Y dice, desecha todas esas otras cosas, y como un bebé recién nacido, solo refleja lo que ya has gustado. Y esa es la manera como puedes ser y eres la luz del mundo. Vive en eso, permanece en eso, mora en eso, medita en eso. Esa es nuestra meta para todos nosotros. Esa es la meta de la salvación, es parecernos a Él. Sí, claro, queremos obedecer, queremos hacer lo correcto. Eso es bueno. Pero si no tienes el amor, la misericordia, la benignidad, la bondad, el perdón, la gracia y el amor de Dios, quizás es porque tú mismo no lo has gustado. Quizás es porque solo has tratado de añadir la religión y las actividades religiosas a tu vida. Pero eso no funciona ni va a funcionar porque no opera como Dios quiere. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.